a la provincia de Mendoza, bienvenidos a la jornada de campo del Congreso de ALASA. Espero que estén teniendo una buena jornada, que estén teniendo una buena estadía aquí en Mendoza, para los que no conocían y para los que han vuelto a la provincia, que la vuelvan a disfrutar. En esta jornada técnica, esta jornada de campo, esta va a ser la primera de 3 estaciones. Aquí vamos a hablar un poco de la generalidad del clima, un poco de los suelos, algunas generalidades de la provincia de Mendoza, algunas particularidades básicas del cultivo de la vid, y luego les van a comentar un poco sobre los daños por granizo y daños por heladas en las 2 estaciones siguientes. Inversión importante hoy, pero bueno, esto asegura bastante protección. Yo creo que es de lo más efectivo contra el granizo es esto. Hay otros sistemas, quien no puede acceder a esto lo que hace generalmente es acceder al seguro, por ejemplo, el seguro agrícola. Y hay gente que ni siquiera no accede ni a esto ni al seguro agrícola y se encomienda al Señor. Pero bueno, Mendoza es una tierra donde tiene la inclemencia más importante, son las heladas tardías, que son las heladas de septiembre-octubre, las tormentas graniceras, que pueden ocurrir entre octubre y el mes de marzo-abril, y el viento sonda en menor medida, pero también tiene su efecto. No sé si han escuchado hablar del viento sonda. El viento sonda es un viento que llega desde el Pacífico, llega con mucha carga de humedad y frío. Descarga, digamos, a la medida que va ascendiendo por la cordillera, va descargando esa precipitación, luego pasa la cordillera y por un proceso físico empieza a descender con mucha velocidad, se empieza a calentar y va acumulando tierra en el camino. O sea que acá en Mendoza que nos llega el viento con ráfagas muy fuertes, caliente y con tierra. Divino, ¿no? O sea, ¿no quieres tener un día con sonda acá? No sé si algunos lo han pasado. ¿Vos la pasaste con un día con sonda acá? Bueno, día complicado. Aparte, a uno se le baja la presión, es feo, pero bueno. Y en eso devenir también agarra alguno y puede destruir algunas estructuras, puede derribar algunas plantas, pero bueno, mayormente granizo y helada es lo que más nos afecta acá. Son especialistas, ya conocen, entonces la idea es comentarles para aquellos que no conocen cómo es todo un proceso de evaluación de daño en vid, cuáles son las particularidades, y después habrá un momento de preguntas para si tienen alguna duda. Bueno, decirles que también lo que comentábamos anteriormente, el proceso de peritación es un proceso dentro del proceso general de seguros muy importante, porque es el momento donde se define el porcentaje o la indemnización final al asegurado. Por ende, esta etapa es crucial en cuanto a ser muy preciso en eso. Todo el proceso comienza de siniestro, obviamente, cuando acontece un evento de granizo. El asegurado hace una denuncia a la aseguradora lo primero que hace es asignar la orden de trabajo de ese siniestro a un ingeniero o un perito especialista en hacer tasaciones. El perito lo primero que hace, o debería hacer, o exigimos que haga dentro de las empresas aseguradoras, es que llame inmediatamente al asegurado para no solo conocer el estado de situación, el momento fenológico, si está cerca o no de la cosecha, sino también para definir el día y horario de la visita al establecimiento. Una vez que se define eso, comienza en sí la tarea específica del perito. Lo primero que un perito tiene que hacer cuando llega al establecimiento es cotejar si la orden de trabajo, la denuncia de siniestro, donde figura el establecimiento, sea realmente el establecimiento donde él está presenciando el trabajo o la reunión. De ahí radica la importancia de estar, con estas tecnologías muy accesibles, la georreferenciación indicada ya en la suscripción del riesgo. Si eso está todo ok, eso obviamente la georreferenciación no deja ningún tipo de lugar a dudas, entonces para el perito es muy simple definir si el riesgo asegurado es realmente donde él va a evaluar. Pasado esa etapa de control que el perito tiene que realizar, entra en sí la parte más técnica. La parte técnica es el perito, de acuerdo a la ubicación del riesgo, a las particularidades de cada una del establecimiento, lote o cuartel, como le llaman aquí, o
senda, debe definir las áreas de muestreo, ¿sí? Para aquellos que no conocen, el daño en vid, en granizo, se define por muestreo, es decir, no estamos contando toda la población total de uvas. De ahí radica que la importancia del trabajo del perito, que queda definido principalmente por dos factores: la cantidad de muestras y la distribución de las muestras. Es decir, el principal factor de variabilidad dentro del trabajo de un perito es de acuerdo a la cantidad de muestras que él haga, ¿sí? Cuanto más muestras, él va a llegar a un porcentaje de daño mucho más parecido a la realidad, y cuanto mejor distribuida estén las muestras, lo mismo, ¿sí? Entonces, esos dos puntos son los más importantes dentro del control de una empresa aseguradora hacia el perito. Pasado eso, el perito, analizando la ubicación y demás, define los lugares de muestreo. Obviamente, él no puede realizar un muestreo cerca a una cortina de viento, porque la variabilidad que va a tener ahí no va a ser representativa de la generalidad del establecimiento. Entonces, eso son cuestiones que un perito considera, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el granizo está muy asociado al viento. Entonces, yo tengo una barrera de viento, el daño cerca a la barrera de viento va a ser generalmente menor. Lo mismo ocurre cuando nosotros ya definimos el lugar de muestreo, que generalmente es una planta. Lo ideal es que el perito analice la planta en las dos caras, la cara de un lado y la otra cara. Es decir, que saque todos los racimos de la planta o evalúe, por lo mismo que le decía, la variabilidad del viento hace que generalmente un lado de la espaldera tenga mucho más daño que el otro. Pasado eso, definido el lugar de muestreo y los racimos, obviamente, comentarles antes que de acuerdo al destino de la uva, hay distintas coberturas. Es decir, si la uva, como en este caso, es para vinificar, para hacer vino, la cobertura generalmente está desarrollada para, como objeto de seguro, el grano. Es decir, al productor le importa asegurar el grano, porque está asegurando volumen de uva, volumen de jugo de uva. En cambio, para un productor de uva de mesa, ¿sí?, lo que a él le importa, porque su objeto de comercialización y por ende después el objeto de seguro, es el racimo general. Si bien la evaluación se hace por grano, es decir, uva por uva, él lo que vende es un racimo. Si el racimo tiene un determinado porcentaje de daño, ya muchas veces es inviable comercializarlo. El trabajo del perito en ese momento, o sea, es simple, es una cuenta matemática, es definir cuántas uvas tenía ese racimo y cuántas perdió por el evento cubierto, en este caso es granizo. Entonces, total de uvas dañadas sobre el total de uvas del racimo me da el porcentaje de daño de ese racimo. Es una cuenta matemática muy simple. De ahí radica la importancia de todos los otros factores que les comenté anteriormente. Eso es para uvas de vinificar. Andrés le va a comentar también algunas otras particularidades. Bueno, buen día a los que no vi. Como explicaba Martín, la gran diferenciación entre las dos coberturas de vinificar y de mesa, justamente cuál es el objeto asegurado. Lo que ocurre con la uva de vinificar, acá tengo todo. En este caso, bueno, es un cabernet, pero pasa en casi todas lo mismo. Son muy compactos los racimos, granos muy chicos, muy compactos, muy apretados, entonces se haría casi imposible o muy dificultoso analizarlo grano por grano como se hace en mesa, en uva de mesa. Entonces acá lo que hacemos con los racimos es imaginariamente trazamos dos ejes, o sea, nos queda el racimo repartido en 4 cuartos y se hace el análisis por cuartos, o sea, tomamos el racimo como una única unidad y el perito va analizando cuarto por cuarto y pondera el daño de ese racimo. Un poco por lo que decía Martín antes, que dependiendo de la ubicación de donde está ubicado el racimo de un lado o del otro de la planta, normalmente vamos a encontrar una cara con mucho mayor daño que la otra. Entonces ponderamos los 4 cuartos y vamos a obtener un daño por racimo, y eso mismo lo hacemos con todos los racimos de cada una de las muestras. Una vez que tenemos todos los racimos de cada muestra ponderados esos daños, ahí sí hacemos el promedio general de
todo el cuartel o el cuadro, por variedad. Eso es importante aclararlo, se asegura, el seguro es por variedad, o sea, si hay más de una variedad asegurada, las pericias son independientes. O sea, una variedad va a tener un daño, la otra variedad va a tener otro, o el mismo, pero siempre el análisis es por variedad. Y obtenemos el daño final, promediando todas las muestras del por variedad y por establecimiento. Ese daño se refleja en el acta de tasación, y ahí necesitamos tener la conformidad del asegurado, y ahí también la importancia de que el asegurado en lo posible, y si no también, y mejor aún para el caso del perito, el área técnica que represente a ese asegurado, el responsable técnico, que nos acompañe siempre en la tasación. Porque bueno, muchas veces después si surge alguna divergencia, alguna diferencia de criterio, bueno, es bueno que estén las partes involucradas al momento que el perito está haciendo los muestreos. Una vez aceptado ese daño y hecha el acta, ese acta es devuelta a la compañía y ahí opera todo el resto del sistema, digamos que toda la parte de liquidación e indemnización del siniestro. Comentarles también, otro tema que a veces trae aparejado algunos problemas, es que a consecuencia de granizo, muchas veces, o de las tormentas que ocurren, aparte del granizo puede ocurrir que se empiecen a producir algún tipo de enfermedad en los racimos, porque bueno, hay racimos, hay granos lastimados, hay azúcares, hay podredumbres, y muchas veces eso enmascara el daño real del granizo. Entonces la importancia de que cuando el perito se le asigne un siniestro, cumplir los parámetros, los tiempos que están predeterminados, porque la tasación debería ser lo antes posible, sobre todo si estamos en cosecha o cerca de cosecha. Si es un tiempo anterior, donde todavía los granos están en formación y demás, bueno, ahí tenemos la opción de hacer 2 visitas, una al momento de ocurrido el siniestro para ver un poco cuál fue la magnitud real del mismo, y ya coordinar la visita final para el momento de cosecha. Siempre el valor final de tasación es el que se obtiene sobre la cosecha de cada variedad. Porque si anticipamos mucho la medición, puede ocurrir que nos anticipamos, no sé, 20 días, un mes, la tormenta ocurrió muy temprano, venimos, hacemos un trabajo espectacular, muestreamos, nos ponemos de acuerdo, hacemos el acta, nos fuimos y al otro día cayó piedra, otra vez. Bueno. Entonces siempre se recomienda la tasación final acercarla lo más posible a cosecha. Principalmente para casos como manzana, ¿sí? Donde la valoración de daño está muy relacionada a valoraciones de calidad preestablecidas por las cuales se hicieron las tablas de daño, ¿sí? Hay una valoración de pérdida de calidad que se ajustan las tablas de daño. Entonces, la valoración esa de calidad es cuando el fruto ya está conformado en su totalidad cerca de la cosecha, entonces es el momento donde se puede definir ese porcentaje o esa fruta en cuál de esas escalas de daño entra. Porque si nosotros medimos inmediatamente, seguramente vamos a cuantificar un daño muy superior a la realidad después del productor, porque esa fruta todavía puede llegar a tener mucha posibilidad de cicatrizar, donde la norma de calidad hace que esa fruta esté dentro de una escala superior, de menor daño, por ejemplo. Sí, el tema de lo que comentaba también en el caso de uva, volviendo a uva, de enfermedades, es que primero que son eventos no cubiertos, la cobertura es puntualmente de granizo, entonces lo que venga a consecuencia después de enfermedades eso no está cubierto, pero sí también es real que muchas veces las empresas, como en este caso la bodega que visitamos hoy, ellos producen vinos de alta calidad, con lo cual un cuartel afectado por granizo que se empieza a generar algún tipo de enfermedad, obviamente ya les hace replantear el destino final del producto y seguramente no va a poder ser destinado para un vino de alta calidad, sino que lo van a tener que derivar a otras líneas inferiores de vino, o incluso no procesarlo y no cosechar esos cuarteles dependiendo de la magnitud del daño. Con lo cual, bueno, eso también es toda una complejidad extra que no incumbe al seguro, pero que hay que tenerla en cuenta al momento de la evaluación. Por eso es fundamental el trabajo del perito, tanto el muestreo, que casi que el corazón de la tasación es que el muestreo esté bien hecho, y los tiempos en que se hagan los muestreos y la tasación. La pregunta que se hizo generalmente es por si cubrimos calidad o no. Es decir, sabemos que hay cobertura en determinados países que cubren calidad, particularmente en Argentina,
sobre todo en este programa de seguro estatal, y también en privados que tenemos, por ejemplo, el caso manzanas, peras. Las empresas no nos sentimos cómodas asegurando calidad porque vemos mucha, en fruta, ¿no? Mucha variabilidad en cuanto a la comercialización. Entonces, lo que para un productor que tiene acceso a un determinado mercado puede ser una solución y por ende un daño menor porque él pudo comercializar esa fruta, para otro productor que no tiene acceso, a lo mejor una pérdida total porque no tiene mercado. Entonces se genera una irregularidad puntual dentro de cada asegurado, donde la aseguradora, particularmente nosotros, no nos sentimos cómodos en asegurar eso porque no está muy definido por la región, por la cantidad de comercializadores que haya y demás. Entonces hay empresas y en otras regiones de Latinoamérica que se hace. Nosotros particularmente no lo hacemos. ¿Sí? Hay, dijeron que hay dos formas, dos uvas, mejor dicho. Una para vino y la otra para mesa. Vos explicaste bien la que se determina el daño en la de la uva, que se divide en 4. O sea. La otra, en la mesa, ¿se determina el daño de la misma manera? No. Es Es lo que explicaba Martín, que se hace grano por grano. Pero de todas maneras el racimo no sirve. Cuando el daño ¿Eso tiene un valor residual, digamos? Sí. ¿Esto no? Cuando la tasación de mesa, digamos, primero que tenemos para la uva de mesa, cuando el daño tasado supera el 40% se considera pérdida total, por empezar, porque ya está, es un racimo que no tiene posibilidad de ser comercialmente bien visto, digamos, y bueno, como que ya queda un racimo muy flojo, muy suelto. Pero sí tiene un valor residual que generalmente lo mandan a vinificar. Eso, por más que sea uva con destino final de mesa, hay vinos de los llamados vinos comunes, que bueno, que procesan todo ese tipo de uva, entonces tiene como un cierto recupero, y que bueno, que también es considerado también en el seguro ese recupero, ¿no es cierto? Tiene un valor residual generalmente bastante inferior al asegurado, pero sí tiene posibilidad de aprovechar. Porcentaje. Una preguntita. De todo la cantidad que hay de viña, digamos, ¿cuánta está sin las mallas antigranizo? A lo cual me imagino que va el seguro antigranizo. ¿O también cubren estas parcelas que están con mallas? Yo creo que no sé cuánto, realmente no tengo el porcentaje de daño en Mendoza que hay bajo malla. Después se lo podemos pasar porque lo tenemos ahí. Es bajo, muy bajo. Por lo general no supera el 5%, 10%, jamás supera el 10% bajo malla, el daño de granizo. Sí, está muy asociado la malla antigranizo principalmente a las empresas, a las bodegas, ¿sí? Un pequeño productor, el costo de este tipo de estructura cuesta alrededor de entre 10 y 12 mil dólares por hectárea. Entonces el productor pequeño no puede asumir ese gasto, es imposible. Porque también el destino es la fruta. En cambio una bodega, el destino es el vino, donde él le saca un valor agregado mucho más alto, donde él tiene compromisos de mercado ya establecidos, entonces él tiene que garantizar su producción. ¿Sí? De ahí radica... La otra parte de la pregunta, no estamos haciendo coberturas en viñedos con malla. Primero que la verdad que no se ha dado el caso tampoco, no tenemos pedidos de cotización de granizo en viñedos con malla, si bien pueden tener algún grado de afectación, dependiendo obviamente de la severidad de la tormenta, pero la verdad que no están asegurando. Perdón Martín, me parece que hay una confusión acá por lo que me decían. La pregunta era cuánta superficie está bajo malla. También es poca, relativamente poca con respecto a la superficie cultivada que tenemos en la provincia, porque es un sistema sumamente caro. Estamos hablando de aproximadamente $3.000 la hectárea para la implementación. 10.000 para dólares. Mejor no sembrar uva. La mía era más barata. Bueno, descartable. Es muy caro, entonces la superficie es también relativamente baja. No se tiene porque
Eso lo maneja también la provincia bajo el RUT, que es el registro único de la tierra. Eso mañana va a haber una parte que va a hablar el ingeniero Ferrero y ahí se puede decir bien porque se maneja la estadística desde ahí, porque se tienen que inscribir en el RUT los productores y declarar. Entonces hablamos de superficie declarada. Lo que sí les podemos decir es que la mayoría de las bodegas de primera línea, como esta, sí tienen todos sus cultivos bajo malla. El porcentaje bien y la superficie bien, mañana vamos a decirles bien, pero no es muy grande. Sí, el costo probablemente haya, ahora con el tema de la devaluación, probablemente en dólares haya disminuido un poco, porque tiene una incidencia de mano de obra importante también la instalación, con lo cual puede haber ¿Qué duración tiene vida útil promedio, se considera 10 años, la malla? la malla. Son bien efectivas, o sea, ¿qué efectividad tiene ante una granizada media? No, es bastante efectiva, sí. Esa era la respuesta que yo había dado. Una granizada importante no te supera el 10%, jamás llega al 10%, te estoy dando... Por ahí te afecta donde está la malla, la tela apoyada contra Claro. los racimos, cuando tenés el impacto y tenés algún daño, pero prácticamente... Ahorita se dijo que era uno de los más económicos. Sí, Y si igual eso es caro. ¿Cómo? Igual es caro, el Ahorita económico es hablábamos carísimo. en la otra conferencia hablábamos de que era uno de los métodos más económicos que había, ¿De qué? de barrera contra granizo. No, esta de las mallas es de las más económicas con respecto a otras mallas El antigranizo. sistema. Todas son caras. Claro, porque está haciendo el sistema... Esta vale 9.900, la otra 10.000. Déjame hacer una pregunta. Después, ¿qué pasa? El productor, de acuerdo a su economía, va haciendo alternativas. Hay productores que hacen únicamente la mitad del espaldero y la otra no. Entonces, pero cobertura 100% de la malla de granizo no tiene la malla. Es decir, generalmente, como comentaba Andrés, cuando está muy cerca del racimo, la malla, el granizo afecta el racimo. Y también no es 100% seguro porque cuando hay un viento fuerte, la malla no está bien clavada, lo que fuera, puede volarse, genera no solo viento granizo, sino pérdida por la malla. No hay 100% de... Es lo que me iba a referir, la pregunta mía. ¿No se protege en la cobertura a la propia malla? No. ¿No? Eso Porque la malla puede, o sea, ocurrir el siniestro a los 9 años está en la malla y está medio podrida. Y entonces se rompe, ¿no? No está cubierta. ¿Es una exclusión o no está cubierta porque no está cubierta? No, en realidad en este tipo de seguro lo que nosotros garantizamos es el racimo, la uva. Es como por ejemplo tener un invernadero, un tomate bajo invernada con invernadero. Tenés cobertura estructural que se puede cubrir tranquilamente, igual que acá, o que por ejemplo un establecimiento de porcino o de gallina. Pero ahí entraría dentro de la estructura del seguro, un seguro más patrimonial que agrícola. Sí, pero bueno, por ejemplo, nosotros en el caso de Cuba, que aseguramos el tabaco tapado, que tiene una tela, igual, en dependencia de la calidad de la tela, a quién le compraste la tela, y igual la tecnología aplicada, ¿no? Viene un daño, viene un ciclón o viene una fuerte lluvia y entonces la propia tela es la que provoca el daño, Claro. más allá de la lluvia, Claro. cadena causal. Y entonces después el productor te dice, pero qué culpa tengo yo que haya sucedido tal cosa, estoy cubierto por fuertes vientos, estoy cubierto por determinados daños y entonces no me vas a cubrir esto. Claro. Y entonces lo tenemos que cubrir todo, hasta la calidad de la hoja, porque el tabaco sin la capa no se vende la Habano. Claro, eso ya Y sería... hemos tenido que incluir incluso... Pasan por ahí generalidades de cada cultivo, Sí. donde por ahí, en este caso, digamos, hasta el caso esto de racimos de vinificar, hasta con un porcentaje de daños bajos, digamos, y van a proceso de todos modos, o sea, se va toda molienda. Una pregunta, ¿qué daño puede sufrir la planta, más allá del fruto? ¿La hoja? Sí, puede haber rotura de los sarmientos, de los brotes, que, bueno, ya te van a empezar a condicionar la producción del año siguiente. ¿Y eso cómo se perita? ¿O cómo se... No, en el caso de granizo, no, en el caso de granizo solamente se perita el racimo porque el inicio de cobertura lo tenés a partir ya de grano formado. Bueno, ya hay grano, ok. O sea, tiene que haber grano. Sí, después, que ahora lo van a ver en la próxima estación, que es de heladas, en la provincia acá hay un seguro que es granizo y heladas. Ya en heladas sí tenés una cobertura mucho anterior porque puedes tener incluso daños desde yemas en adelante. O sea que no vas a ver el racimo nunca porque se heló la yema, eso sí está cubierto en heladas. No es muy común lo que decís, pero hay cultivos que tienen ese tipo de cobertura
no solo de la cobertura de ese año, de la productividad de ese año, sino estimando de acuerdo al daño en la planta la pérdida de producción del siguiente año. Bueno, los invitamos entonces si quieren avanzar a la tercera estación y después estamos a disposición, vamos a estar dando vueltas, así que gracias. Moscatel rosado. Esa variedad Moscatel rosado me interesa que la prueben porque es autóctona. Tiene un sabor muy intenso, es aromático y bueno, los argentinos lo conocemos, pero ahí veo que hay de otros lados. Así que me interesaría que la prueben. Bueno, ya casi estamos, así que les voy a comentar que vamos a hablar sobre heladas en la provincia de Mendoza. Nosotros tenemos aproximadamente 160.000 hectáreas cultivadas con vid. Y tenemos metidos dentro de esa actividad vitivinícola una gran cantidad de actividades. En productores, no sé la cifra exacta, pero Vanina, tenemos ¿cuántos productores tenemos en la provincia de Mendoza? Más de 10.000, más de 20.000, ¿no? Sí, más de 20.000. En realidad tenemos bajo la póliza de seguro, ¿me escuchan? No, si me escuchan, si pobres, los he torturado gritándole en el... Me imagino. Sí. Bajo la póliza del seguro del programa de Mendoza tenemos 16.000 productores, que son lo que nosotros denominamos pequeños productores, que son hasta 20 hectáreas, que tienen hasta 20 hectáreas. Y una totalidad de unos casi 20.000 productores más, o sea, en total serán unos 22.000, ahí está. Bueno, todo eso tiene para nosotros mucha significación, porque tenemos un target, una cantidad de entes que están vinculados a la vitivinicultura que forman un clúster que vincula todo, Facultad de Agronomía, Facultad de Enología, industrias del vidrio, de la madera, aserraderos, galpones de empaque, obreros vitivinícolas que están trabajando en los viñedos, que hacen todo este métier y que se necesitan aproximadamente un obrero cada 4 hectáreas, así que imagínense la cantidad de gente vinculada, arquitectura, diseño de bodegas, diseño de etiquetas, papelería, imprenta, o sea, toda la actividad nuestra es importante. De ahí que el seguro cumple un papel importante en la continuidad de esa actividad. Porque imagínense, una helada muy fuerte que ocasionalmente puede ocurrir en Mendoza, esas heladas de advección, que nos dejan ahí con un 60% de daño general a toda la provincia, deja a los productores totalmente con pérdidas económicas que no se pueden recuperar. El seguro les otorga entonces esa posibilidad de recuperación. Bueno, entonces, hablando de las heladas, decimos que nosotros en Mendoza tenemos un clima bastante bueno para el cultivo de la vid. El periodo libre de heladas, o sea, el periodo donde no ocurren heladas, es para Mendoza de alrededor de 220 días. Y la vid necesita, para desarrollar todo su ciclo vegetativo, o sea, desde una yema, generar un crecimiento así como este, hasta finalizar el ciclo vegetativo, necesita aproximadamente 180 días. O sea que siempre hay un ratio, un margen ahí de 40 días de más para que pueda completar bien su ciclo. No obstante, las heladas son importantes porque tenemos que evaluarla y ir viendo qué métodos se desarrollan para atenuar un poco o mitigar un poco el daño de heladas. Esos son aproximadamente un 9% del total de la superficie al 100%. El 9%, un 10% será el daño total de heladas que ocurren en el promedio de nuestra provincia. Pero hay un tipo de helada que son las heladas advectivas, que vienen masas de aire muy congelado, muy frío, y esa masa de aire ingresa a la Mendoza y llegan hasta el sur de Brasil, hasta el centro de Brasil. Y bueno, ese tipo de heladas son bastante dañinas para nosotros, y si bien existen métodos para combatirla y tratar de aportarle calor a la parte de la superficie terrestre para que esa helada no se manifieste, hay que hacer grandísimos aportes en energía, en materiales de combustión, y bueno, son prácticamente muy difíciles de controlar. Entonces teníamos que hay dos tipos de heladas, una helada por irradiación, que es la que se produce dentro del lugar, y heladas de advección.
Vamos primero a analizar qué pasó con un sarmiento que yo me he permitido romper dentro de una cepa. Imagínense esto, estoy ocasionando un daño en una finca, porque él me dio la autorización. Para el colmo no era el dueño el que me dio de otra finca. Bueno, entonces esto sería desde aquí, miren, desde esta inserción, acá es donde empieza el crecimiento del año, de este sarmiento que empezó acá y termina en este finito acá, que se desyemó y no tuvo crecimiento. Si analizamos acá, el crecimiento parte de la yema, es el cargador que se llama, este cargador tiene 10 yemas, 1, 2, 3, 4, bueno, cuentan, son 10. De las 10 yemas, ¿qué estamos observando? ¿Todas produjeron racimos? Solamente un brote, que es este, mírenlo bien, este solo brote produjo racimo. ¿Ah? Esto le llamamos pámpano en esta etapa. En esta etapa le llamamos sarmiento en el invierno y ahora le cambiamos el nombre y le decimos el pámpano. Este pámpano desarrolló 2 racimos, nada más. ¿Estos otros pámpanos tienen racimos? No tienen racimo. Entonces nosotros estamos viendo que esta parte del vegetal ha tenido 10 yemas. De las 10 yemas, una sola desarrolló este brote que se llama pámpano y este brote produjo 2 racimos. Analizamos y vemos que hay otros brotes, pero no produjeron racimos. Entonces vemos que acá podemos decir que ha habido un tipo de las heladas que estamos hablando. Y esta helada ha ocurrido en la época de apertura de la yema. La yema está protegida durante el invierno con unas frazadas, tiene unas escamas algodonosas que le permiten resistir muy bajas temperaturas. Pero en la época de brotación, estas yemas se abren, van abriendo lentamente y aparecen puntos vegetativos que, si ocurren las heladas, esos puntos vegetativos ricos en agua se congelan, aumenta de volumen como hielo, y ese hielo tiene muchas aristas, son cristales muy aristados, y con gran volumen rompe primero los espacios entre las células y después dentro de la vacuola de la célula revientan todo y el tejido se daña y se pierde. Entonces acá podemos analizar que hay yemas que no han brotado, otras yemas han brotado, han producido brotes, pero no son fructíferos. ¿Por qué? Porque la vid no es una sola yema, es un yemario. Ahí abarca hasta 7 yemas se han encontrado. Se quema la yema principal, que es la que produce los 2 racimos que vemos acá, pero entonces pueden aparecer las yemas secundarias, desarrollar el brote, pero ese brote no trae producción. Puede traer un racimo fértil, y bueno, pero no alcanza el tamaño, ni logra tampoco a veces desarrollarse completamente a maduración completa. Y hay variedades de vid que esas contrayemas son fértiles hasta en un 50%, o sea, algo se puede recuperar de acuerdo a la variedad. Entonces ahora se está desarrollando, este año pasado hemos hecho un curso porque el seguro nos paga a los peritos muy bien y también nos da capacitaciones, que para mí creo que es la base de todo este proceder. Esa capacitación se hace anualmente y hay una actualización permanente y en el tiempo. Hay como digamos una espiral del conocimiento creciente, cada cosa se va incorporando y este año hemos hablado sobre las heladas en yema y en la universidad nos han explicado métodos para seccionar las yemas con navaja, ir viéndolas con las lupas o con el mismo teléfono y estamos viendo la evaluación de qué ha pasado en cada una de estas yemas que no brotaron. Bueno, esa sería entonces la manera que estamos trabajando con el tema de las heladas. Ahora resulta que hay formas de evolución de la helada que se pueden controlar. Hay métodos pasivos y métodos activos de defensas para que el productor pueda salvar algo de su producción. Uno de los más importantes que tenemos nosotros que considerar es la defensa pasiva, porque nos provee una buena continuidad ecológica. La defensa pasiva se basa en métodos que no dañen el medio ambiente.
Entre ellos podemos destacar, primero hay que elegir los lugares donde se va a desarrollar el cultivo, tratando, la helada es como un aire, como el aire helado es como, se comporta como el agua. Quiere decir que si yo tengo un bajo, el aire va a drenar como el agua y va a irse enlagunando ahí, cubriendo las capas más bajas con una helada muy fuerte. Si yo tengo cultivos de baja altura, como es un viñedo de este, o tengo zonas muy bajas, como sería un bajo natural de la topografía del terreno, esa helada se va a magnificar. Entonces es la picardía del que elige el técnico, decir, bueno, yo voy a colocar los viñedos que tengan este tipo de relieve, y bueno, ahí es la primera cosa que tengo que fijarme. Otros hacen protecciones antes de empezar el cultivo. Tenemos acá una empresa, Simalco, que hace muchos años empezó, antes de empezar el cultivo, hizo terraplenes altísimos con topadora y ahí colocó caña, o sea, 8 o 10 metros de altura. Entonces la helada venía, topaba con ese, bueno, topaba mendocino, topaba, atropellaba la barrera esa, se desviaba hacia otra zona y drenaba hacia cultivos vecinos o a zonas secas. Por eso el tema, todo es de conversación, porque si me perjudica, me favorece a mí, capaz perjudico, hay que acordar. La otra es colocación de trincheras, como esas que ven acá, ven las trincheras, y la recomendación es que las trincheras sean semipermeables. Si yo hago un tipo de trinchera forestal, como esas alamedas que son frecuentes en nuestra provincia, y esa alameda indica el aire, lo frena, no deja pasar, lo perjudico al vecino. Entonces, para bien de todo, esa tiene que ser semipermeable, y que no provoque remolinos, y el aire va a ir drenando hacia zonas más bajas, y bueno, en las bajas vemos qué hacer. Otros métodos de helada, de defensa pasiva, se basan en el laboreo del suelo. El suelo tiene que estar entonces parecido como está acá. Observen rápidamente cómo ves el suelo acá. Está compactado, ha sido humedecido, está compactado, libre de malezas y, si es posible, de color negro. Entonces, para que esté bien compactado, ¿por qué es necesaria la compactación? Porque el aire es un falso transmisor de la temperatura. El aire es como un aislante. Y los métodos de defensa pasiva se basan en el calentamiento natural de la tierra. Quiere decir que el sol irradia, calienta el suelo y en la noche larga ese calorcito y evita que la helada caiga. La helada se produzca, no caiga. Entonces, si yo tengo el suelo compactado, libre de capas de aire, ese suelo va a absorber durante todo el día el calor del sol y en la noche lo va a ceder e ir calentando las capas que están encima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En invierno tengo que hacer las araduras para eliminar las malezas, tratar de regar para planchar el suelo y que quede, miren, de casualidad estamos viendo que este suelo se adaptaría para ese mayor, y planchar bien el suelo con un riego anterior, otro más cerca de la proximidad de heladas, que nuestras heladas ocurren, como estábamos hablando, aproximadamente de septiembre, hasta septiembre, que son las últimas heladas. Son esas las heladas tardías que nosotros tenemos que protegernos, que son las que generalmente nos causan mayores daños. ¿Por qué? Porque encuentran los tejidos tiernos, recién brotados, y la helada se manifiesta muy fuerte. Entonces, la otra es darle color al suelo. Los suelos color negro absorben más el calor y lo ceden más en la noche. Una técnica es proceder a las enguanaduras. Las enguanaduras, colocando el guano en forma superficial, van a provocar un oscurecimiento del suelo y un almacenamiento de humedad que van a favorecer entonces la transmisión del calor. Bueno, serían defensas pasivas. De los métodos de defensa activa, nosotros hemos probado varios y hemos hecho mucho daño. Lo seguimos haciendo porque hay agricultores todavía que no tienen otros métodos para combatir la helada y bueno, se basan en poner cubiertas, distribuirlas dentro de del predio y prenderle fuego en la noche para que se dé un calor.
Pero la helada es otra imagen que quiero que graben, es como un pañuelo. Está ahí el pañuelo. Si yo mando un foco de calor de una cubierta que es inmenso, perfora el pañuelo ese y se me va todo el calor que tengo en la tierra, o sea que no es... Bueno, entonces rematando eso decimos que el mejor método para protección contra helada es la colocación de microaspersores, que nosotros en los espalderos lo colocamos en esta parte, así como viene este sistema de por goteo acá, uno con cañerías igual que ese se coloca acá arriba y esos microaspersores trabajando forman una capa de hielo en la hoja y esa capa de hielo se va agrandando a medida que pasa el tiempo porque se ponen delgadas capas de hielo sobre ella y la temperatura dentro de la hoja no desciende más. Hasta 12 grados bajo cero se puede proteger con estos métodos de microaspersor que hoy en día estamos recomendándolo como los más prácticos. Chicos, ha sido un placer conocerlos y bueno, creo que tenemos que continuar viendo la bodega. Muchas gracias. Bueno, que disfruten. El aire, te cambian los nitritos, los nitrosos a nitritos, los nitritos a nitratos y te dan una cantidad de nitrógeno de 100 unidades por hectárea que equivalen a 500 kilos de sulfato de amonio. Así que más del guano no podés hablar. Pero en Uber tú tienes que ser baja materia orgánica, ¿es eso? ¿No? ¿No? Han dicho que acá es menos de 1% de materia orgánica. Sí, nosotros tenemos bajo porcentaje de materia orgánica, pero la materia orgánica es la que te enriquece todo. Nosotros estamos muy metidos con el tema de la materia orgánica. Una pregunta, ¿te vas a ir después? ¿Por qué? Porque me gustaría saber cómo regula la helada. Esto no ha llegado tiempo de hacerlo, ¿no? De cómo va a medir los daños. Para la regulación han explicado ahí granizo, ¿vale? Apúntate, hace como una regla, hace un cuarto cada uno. Métodos de tasación. Ah, los métodos de tasación, claro, no hemos alcanzado. No. Los métodos de tasación, vení, mirá, fíjate acá. Vos estás mirando, acá tenemos este sarmiento, tendría que tener, como dijimos, 2 o 3 racimos. Bueno, sí. Vos lo evaluás y lo anotás en tu cuaderno. Una tabla. Punto número 2, punto número 1, cuento acá la yema, acá, ¿ves? Fíjate, tiene 1, 2, 3, mirá, acá esta yema está helada. Yo la miro así, ¿ves que está quemada? Sí, sí, sí. Bueno, entonces evalúo, en este sarmiento que dejé durante el año, que lo até, acá tengo de 10 yemas, 6 están heladas. Punto 1. Vale. Vengo acá al azar, vengo acá, me pongo acá, ¿ves? Me pongo acá. Sí. Y digo, bueno, a ver, busco el cargador del año pasado. Yo por eso saqué un montón de hojas, le estuve haciendo daño, pero hago así, saco bien, todo limpio. Quiero ver qué pasó con el sarmiento del año. ¿Vos sos ingeniero? Sí. Bueno, entonces este es el sarmiento del año, ¿ves? Que yo dejé en la poda. ¿De dónde sos? De Brasil. Bueno, bonito, son muy pragmáticos ustedes. Bueno, acá tenés el cargador, mira, yo lo dejé acá. 1, 2, 3, 4. Son alternas, 5. Alternas, 6, 7. 7 yemas dejé en este cargador. ¿Y acá qué pasó? Estoy mirando. A ver, esta primer yema, ¿qué produjo? Mirá, esto. Compararlo con este que tiene el racimo. Esto no es una contrayema. Esto no sirvió, esto se heló, se deló totalmente, 100% de daño esta yema. Vale. Entonces sigo mirando, acá este otro, lo arranco, me van a matar los dos. 2, mirá, esto es el crecimiento que tuvo y este es el que tendría que tener. O sea, vale. Este no tiene racimo, nada, ni desarrollo vegetativo, se heló la yema principal, pero como te dije que es un yemario, la yema principal te da el doble racimo ese que te dije. Las otras secundarias, terceras se pueden quemar. Vos vas, las quemás y sale la otra. Quemás y sale la otra. Quemás y sale la otra. Hasta 7. Mirá, pero mirá qué brote que te produce. Entonces, 100% esta yema también. Entonces yo agarro y anoto. Pámpano número 6, estación punto 2. Al azar, me voy a otro lado. Acá dije de esta, tengo 1, 2, 3, 4... 5, de las 7 yemas, por ejemplo, que hay acá, más o menos, 1,
porque ustedes no tienen tiempo. Tengo solamente, a ver, este 1 acá, y este 2. Estamos hablando de este sarmiento que estás mirando, ¿no? Sí, sí. De este sarmiento, de las 7 yemas, tengo solo 2 brotes. Sí. Voy anotando y después agarro y sumo el total de racimos. ¿Qué debería ser? El total saco el porcentaje y lo promedio. Y evalúa tanto el racimos como las hojas. ¿No? Hojas no me importa. ¿No? Porque yo solo por ejemplo, mi parámetro es mido producción. Sí, porque Racimo. este por ejemplo tendría que estar así y se quedó así. Se quedó así. Entonces este es 100% de daño, es de contra yema. Basame la idea de yemario, yo te hablé de yemario. ¿Son todos de Brasil? Sí. Un yemario, entonces es esa yema que elegimos. Tengo al medio la yema principal que me va a producir el racimo, el pámpano completo, con 2 racimos, o 3 o 4, según la variedad. La cirá te da 4. Yema principal entonces acá. Y acá vienen yemas laterales, 1, 2, 3, hasta 7. Ese montón se llama yemario en la vid. Vale. Entonces eso es lo que yo evalúo. Si a mí me interesa la producción de la yema principal. Vale. ¿Qué sería esto, Roberto? Sí, Roberto, sí. ¿Cómo te va? Eso sería la yema con el yemario. ¿Cómo te va? Claro, ahí está, él te lo está enseñando acá, mirá, vení querida. Esta se está formando para el invierno. Vale. ¿Ves que se está haciendo la yema con el yemario? Pero vos acá mirás la yema. Vení, mirá. ¿Dónde hay una yema que no brotó? Mirá, acá hay otra que se heló la principal. Mirá qué clarita que está, mirá. Se te heló la yema principal, esta hojita quemada. Sí. Y salió la secundaria, que tiene un racimito chiquitito, no es el racimo de la variedad. Sí. Hay variedades que tienen una producción fértil, o sea, buena producción, hasta un 50 y pico % en contrayema. O sea, de la secundaria. Puede producir y salvar un poquito la producción. Vale, perfecto. Muchas gracias.